Feliz sábado, hermanos. Les confieso que nunca me había pasado lo que me está pasando, de sentirme con un peso en mi corazón por lo que está pasando en Ucrania. No sé por qué. Es una tragedia, por supuesto, pero no conozco. Muy poco conozco, pero sí sé que allí hay más de 43,000 hermanos adventistas y muchos más cristianos de otras denominaciones. Y por eso le pido que oremos, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Su presidente se le dio la oportunidad de salir. Estados Unidos y Europa le ofrecieron la oportunidad y él dijo: no, este es mi pueblo, aquí estaré, aunque muera. Él no es un político, era un comediante que ganó la presidencia no hace mucho. Allí está. Vamos a orar, hermanos. No entendemos cada detalle, no es mi propósito hablar de política, sino de un pueblo que está siendo azotado. Como dijo una joven de allí, dijo: hace poco íbamos a trabajar al supermercado y regresábamos con tranquilidad. Ahora no tenemos eso más. De repente cambia. Edificios de apartamentos destruidos, completamente una ruina. Gracias a Dios que estamos aquí. Y no es porque somos mejores, sino por la misericordia de Dios. Eso es, el Señor quiso que de alguna forma usted estuviera aquí y yo, y así gozáramos de la paz que en momento tenemos, pero no sabemos hasta cuándo. En esta mañana voy a continuar con temas relacionados con la teología de la Iglesia Adventista. Lo que voy a decir, lo que he dicho y voy a continuar diciendo, es un reflejo de lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia enseña. Y hoy voy a hablar del pecado. El pecado, su llegada y su salida. Porque si bien el pecado ha llegado, también tiene una salida. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Por qué estamos aquí en este problema, en este dilema? ¿Cómo se define el pecado? ¿Dónde radica el poder del pecado? Posiblemente el tema del pecado sea el tópico que más conocemos por experiencia. Porque cada persona tiene una experiencia con el pecado. En la década de los años 50, el psicólogo Stanton
Semenao y el psiquiatra Samuel Jokerson compartían la convicción, la creencia que el crimen era causado por el medio ambiente. El medio ambiente, decían ellos, era responsable por el crimen, la maldad. Y ellos se propusieron probar su hipótesis, teorías. Invirtieron 17 años, miles de horas en estudios clínicos con 250 reclusos en Washington, D.C. Para su sorpresa, descubrieron que la causa del crimen no es producto del medio ambiente, la pobreza o la opresión. No. En cambio, el crimen es el resultado de individuos que toman, como ellos dijeron, decisiones morales equivocadas. Llegaron a la conclusión, el individuo voluntariamente decide hacer el mal. Leímos en Romanos 5 y vamos a repetir lo que leímos, y es bueno repetir para mantener en la memoria lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, dijo Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿cuántos? Todos pecaron. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Ahí Pablo resume la problemática del pecado. Y Pablo especificó que el pecado se originó por la desobediencia de un hombre. Y en esa desobediencia, a esa desobediencia, le siguió la muerte. En la presencia del pecado hay una ausencia de Dios. ¿Se notan? En la presencia del pecado hay una ausencia de Dios. Y si Dios está ausente, no puede haber vida. No hay vida. Y lo difícil, lo trágico del pecado es
que toda la humanidad fue contagiada con el pecado. No uno, cada ser humano. Adán no le pudo dar a su descendencia lo que él no tenía. Él se convirtió en un pecador por naturaleza. El pecado afectó su vida completa, su físico, su espiritualidad. Y esa mancha, esa pecaminosidad o naturaleza pecaminosa fue lo que él le dio a su descendencia, que incluye a usted y a mí. Ahora bien, en la narración del capítulo 1 de Génesis, ustedes lo han leído y en cada día que concluye con un hecho creativo de Dios, hay una afirmación divina que dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Ahora bien, en el séptimo día, en ese día Dios hizo al hombre y la mujer. Y ese día concluye con la declaración divina, y era bueno en gran manera. Nota la diferencia. Antes era bueno, con la presencia del hombre y la mujer, Dios dijo, y es bueno en gran manera. La creación final de Dios era buena en gran manera, porque el hombre integraba en su naturaleza física la imagen de Dios, la santidad divina y la gloria de la majestad del cielo. Por eso era bueno en gran manera. Adán y Eva reflejaban la perfección de Dios. No había inclinación al pecado. No había nada en ellos que lo indujera a pecar. En la actualidad, en el presente, la tentación a usted y a mí tiene dos elementos. El primer elemento es externo. Alguien o algo nos seduce a pecar. Apareció esto o aquello. Alguien le causa ira. Alguien le causa que usted se enoje. Para decirlo en una forma simple. Y esa tentación vino de afuera. Pero también hay un elemento interno en la tentación. En el corazón humano, en la actualidad, surge del corazón natural el pecado. Y noten cómo Jesús lo presentó. La tentación interna del corazón. Por naturaleza, Jesús dijo, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde? Del corazón.
internos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale todo eso? Internamente. No viene de una tentación que se presentó en el camino. Ya tenemos una naturaleza que tiene una actitud corrupta. En cambio, la tentación a Adán y a Eva no brotó de su interior, no salió de su corazón. En su naturaleza no había inclinación al pecado. La tentación a ellos vino de afuera, del exterior. En el Edén había un árbol de conocimiento del bien y el mal. Y Dios le dio un mandato. Dios le dijo que no se acercaran a ese árbol, ni comieran de su fruto. Ellos sabían eso. No había nada malo en el árbol del bien y el mal. Era tan solo una prueba de su lealtad y amor a Dios. Su fibra moral y espiritual debía ser probada. Y allí, en ese árbol, se ubicó Satanás, en el árbol que Dios había prohibido. Allí se presentó como una serpiente. Y había dos posibilidades para ellos: escuchar y obedecer al Dios Todopoderoso, o escuchar y obedecer al enemigo. Lamentablemente, Adán y Eva decidieron escuchar a la persona equivocada. Decidieron escuchar a la persona equivocada. Su condición de seres creados no fue un factor determinante en su caída. Ellos fueron equipados para resistir la tentación. Fueron creados a la imagen de Dios. Tenían el poder de decir no, pero ellos cedieron voluntariamente. Y conocemos la historia bíblica y sabemos que antes de la caída del hombre, el pecado ya se había originado en el cielo. Allá en el cielo se originó el pecado. En el ángel más exaltado de la hueste angelical, Lucifer, que significa portador de luz, se llenó de orgullo y vanagloria y pensó que la gloria con la cual Dios lo había creado, él pensó que surgía de su persona, era algo propio de él. Entonces,
entonces quiso cruzar la línea de ser una criatura a ser Dios. Una línea imposible de cruzar. O sea, Lucifer quiso convertirse, dejar de ser criatura para llegar a ser Dios. También Adán y Eva pecaron porque quisieron cruzar la línea de criaturas y llegar a ser iguales a su Creador. Y esa idea se la vendió la serpiente, Satanás. La tentación no fue una sorpresa para ellos. Ellos conocían el mandamiento de Dios, lo que Dios había dicho. Y en el diálogo, el problema con Eva fue que comenzó a dialogar con el pecado, y cuando usted dialoga con el pecado, usted pierde. Y ella comenzó a dialogar con el pecado. Y ella sabía lo que Dios había dicho. Sin embargo, decidieron pecar voluntariamente. Ahora noten lo que hizo Satanás y lo que sigue haciendo para destruir a un hijo de Dios. Satanás tiene muchas formas de tentar y destruir. Se acercó a Eva en forma de una serpiente. Ahora, no es una serpiente como la que conocemos hoy. Era un animal hermoso. Yo me imagino que si usted ve una serpiente descendiendo por aquí, corriendo por ahí, yo no sé cuántas personas quedan aquí en la iglesia, y mucho menos una serpiente que hable. Yo le aseguro que nadie me gana al salir de este edificio. No, yo no voy a dialogar con ella, ni voy a pelear con ella. Satanás se presenta en forma de una serpiente. Él quiso sembrar desconfianza en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. Sembrar desconfianza. Poner en tela de juicio el mandamiento de Dios. Desarrollar el egoísmo en ella. Egoísmo. Eliminar del pensamiento la consecuencia de la desobediencia. Todo va a salir bien. No hay consecuencia. Y presentó el fruto prohibido como algo bueno, agradable a los ojos, algo codiciable. ¿Te notan? Bueno, agradable, codiciable. Si el pecado es un misterio, no hay justificación para la presencia del pecado.
cuando el hombre peca, hay una separación personal de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Adán se escondió de Dios. El pecado afecta la relación vertical con Dios. Esa relación con Dios queda afectada porque no hay comunión entre el pecado y la santidad. El pecado afecta también la relación horizontal con los demás hermanos. Caín mató a su hermano Abel. El pecado afecta la relación interna con uno mismo, produce ansiedad, un sentido de culpabilidad y quita la paz del alma. El que peca y tiene una conciencia tranquila es porque tiene mala memoria. El pecado quita la paz. El pecado es una acción egoísta. Tiene propósito de satisfacción y gloria propia. Lo que es bien para mí es una acción voluntaria. Nadie ni nada puede obligar a una persona a pecar. Cuando pecamos es voluntariamente, es una decisión personal, voluntaria. Ni Satanás con todo el infierno puede obligar a una persona a pecar. Es una rebelión contra Dios y su voluntad, porque hay un conocimiento de lo que es mal. El pecado es universal. No hay un lugar en el mundo donde el pecado no haya llegado. Cada persona, cada ser humano ha sido afectado por el pecado y es un pecador. Pero también el pecado es local. Está localizado o asentado en el corazón del hombre. Es universal, pero también es local. El pecado es una personificación de Satanás. No es una enfermedad, no es una debilidad, es una persona. Y esa persona se llama Satanás. Hay un poder demoníaco en el pecado que tiene dominio del ser humano. Controla los pensamientos, las emociones y las acciones de la persona. El pecado es una expresión externa de una rebelión interna.
lo que se ve del pecado es el resultado de lo que está pasando internamente en el corazón de la persona. En el Antiguo Testamento, la palabra principal para el pecado es haktaf. Y en el Nuevo Testamento es hamartía. Y ambas palabras señalan a una persona que ha fracasado miserablemente en alcanzar la norma de conducta que Dios ha establecido en la dimensión espiritual, moral o ética. Eso es hamartía. No alcanzó esa norma. Lo que Dios estableció, esa ética de conducta, no se alcanzó. Y no solamente el hombre se ha separado de Dios, sino que también ha desarrollado una actitud de enemistad contra Dios. Esa es la situación en la cual estamos. El pecado nos ha dominado. Y hay personas que tienen una conciencia cauterizada, donde completamente están bajo el dominio de Satanás. Gloria a Dios que todavía el Espíritu Santo nos está llamando, está obrando para liberarnos del poder del pecado. El plan divino para erradicar el abismo de separación que el pecado ha creado en la relación vertical entre Dios y el hombre, es el tema de la Biblia, la erradicación, la eliminación del pecado. Eso es el tema de la Biblia, porque Dios anhela estar con su pueblo, sus hijos, pero el pecado ha causado ese abismo, esa separación, y el pecado tiene que ser eliminado. Por eso dice Pablo, 2 de Corintios 15, 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios tomó la iniciativa de reconciliar al mundo, eliminando el pecado. La manifestación más sublime del amor de Dios hacia la humanidad culpable fue expresada en las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, al que no conoció pecado. ¿Tienen esto? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es maravilloso. ¿Entienden? El que no conoció pecado. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él no conoció pecado, ni por acción ni por omisión. No había pecado en él, pero Dios quiso hacerlo pecado. El pecado le fue imputado a Jesús. La justicia divina demanda del pecador infinita satisfacción. ¿Entiende? La justicia divina demanda del hombre infinita satisfacción. Y el hombre no tiene los recursos para satisfacer la enormidad de su deuda con la justicia divina.
Por eso la Biblia nos dice que fue condenado a regresar al polvo, a la nada, y la nada es muerte. El pecado es el aguijón de la muerte y por lo tanto no tiene perdón. El pecado es el aguijón de la muerte y por lo tanto no tiene perdón. La cruz de Cristo hizo posible perdón al pecador arrepentido. Al pecador, no el pecado. El pecado será destruido de raíz y ramas. No hay perdón para el pecado. En su justicia, hermanos, lo voy a poner de esta forma. Dios en su justicia lanzó la flecha de muerte sobre el hombre culpable. El juicio divino de castigo fue lanzado sobre la humanidad culpable, porque Dios es justo. Pero en su misericordia, Dios cubrió la humanidad. Se puso en medio de la humanidad y la flecha de muerte o el juicio divino. Y esa flecha de muerte cayó sobre él, sobre el mismo Dios, sobre la majestad del cielo, del universo, cayó la flecha de muerte de la humanidad culpable. Por eso Pablo dijo, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. En el tiempo señalado, entiendan que la causa de la muerte de Jesús no fue la crueldad de las autoridades romanas. No fue porque los judíos entregaron a Jesús a la muerte. Cristo subió la cuesta del Calvario y murió en la cruz voluntariamente para salvar a la humanidad. Nadie lo obligó, nadie lo empujó. Él no estaba allí en la cruz como alguien que no podía hacer nada por sí mismo. Él fue allí voluntariamente para que tú puedas tener salvación. Hay una gran verdad teológica profunda que comunica la cruz de Cristo. Y es que Cristo murió en la cruz para destruir el pecado. Cristo murió en la cruz para destruir el pecado, no solamente del mundo, sino también de tu corazón. Por eso Juan el Bautista, cuando él estaba introduciendo a Jesús, el Mesías, en Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten que Juan dice el pecado, y el pecado es sinónimo de Satanás. Y él quita el pecado del mundo, porque el pecado se interpuso entre el hombre
y la eternidad. O sea, el pecado le quitó al hombre la eternidad. Formó un abismo que separa la raza humana del Dios eterno. Por eso hay 3 propósitos en la cruz de Cristo, en la muerte de Jesús en la cruz. El primer propósito fue eliminar el abismo de separación del pecado o que el pecado ha creado, ese abismo de separación con nuestro Dios. Jesús quiso eliminar el pecado, ese abismo. El siguiente propósito, llevarnos a la presencia de Dios. Cuando se elimina el pecado, entonces podemos llegar a la presencia de Dios. Y tercero, vestir al hombre creyente con el ropaje de la eternidad que Adán y Eva perdieron. El ropaje de la eternidad. En la presencia de Dios, con el ropaje de la eternidad. Sí, hermanos, el pecado tiene un pasado. Y también es una realidad en el presente. Sin embargo, el pecado no tiene futuro. La cruz de Cristo le quitó el futuro al pecado. No hay futuro en el pecado. Y Pablo dice que un poquito más y el Dios de paz aplastará la cabeza del autor del pecado, Satanás. Y es por eso, debido a que el pecado no tiene futuro, es por eso, siendo que el pecado será destruido, es por eso que Pablo dijo, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué cosa? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera? La de una vida cristiana, la de una vida caminando con Cristo, la carrera de una vida victoriosa. Y luego él dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Cuál era el gozo de Cristo? ¿Cuál era el gozo de Jesús? La redención de sus hijos. La redención de sus hijos. Frank González. Posiblemente algunos de ustedes recuerdan, él fue director de La Voz de la Esperanza. Fuimos buenos amigos, somos buenos amigos. Estudiamos juntos. Y por alguna razón, desde que él llegó al colegio, hicimos amistad. Y luego nos encontramos nuevamente en Andrews University en 2 ocasiones, estudiando allí. Y él cuenta
que su papá fue un prisionero político en Cuba. Y su papá le contó que cada día le daban una paliza, como decimos en Dominicana. Lo golpeaban, lo amenazaban con la muerte. Las autoridades cubanas querían que él les revelara los amigos que estaban en contra del gobierno. Y Frank le preguntó a su papá, ¿y cómo, papá, cómo aguantaste tanto? Y le dijo, cada día yo tenía un nombre en mi mente. Y yo pensaba en ese hijo de mi amigo, pensaba en Ramón, pensaba en Juan, y si yo revelaba ese nombre del papá de Juan o del papá de Ramón, sabía que ese niño iba a quedar huérfano. Y cada día yo tenía un nombre. Cada día yo tenía un nombre por el cual aguantaba. Y así sufrí, pero nunca revelé el nombre de mis compañeros. Jesús siguió adelante porque tenía tu nombre en mente. Él siguió, aguantó la cruz porque pensaba en ti. Por lo tanto, hermanos, la victoria está delante de ti. Hay un recuerdo. Tenemos un pasado y a veces ese pasado nos persigue. Tenemos el recuerdo del pecado, cuando el pecado nos tiró al piso. Sin embargo, en el presente, si el pecado todavía desea dominar tu vida, pero en el presente hay un llamado divino a ser victorioso, victoriosa. Y la razón de esto es que hay una escatología profética o un futuro bíblico en el cual estará libre de la presencia del poder del pecado. Llegará el momento en que el pecado dejará de ser. Llegará el momento en que la humanidad quedará libre de este azote. Por lo tanto, Dios te llama en el presente a tener la victoria, a obtener la victoria sobre el pecado. Y es necesario conocer que Satanás envuelve sus tentaciones en envolturas de bondad. Todo es bueno, eso es bueno, es delicioso, sigue adelante, está bien. Las sugerencias de Satanás tienen la apariencia de satisfacer una necesidad imperativa. Es para satisfacer tu necesidad, está bien. Miente, recibe aquí mintiendo esta ayuda. Satanás siempre tiene un anzuelo
un anzuelo en la carnada. Siempre hay un anzuelo allí. Ofrece la gloria, pero paga con el infierno. Repito, Satanás ofrece la gloria, pero paga con el infierno. Ahora entiendan que hay poder disponible para usted, para que sea un cristiano victorioso. Usted no tiene que ceder, usted puede vencer. Cristo tiene poder y el poder de Cristo está disponible a usted. Él dice todo, que sigue, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, Satanás es un enemigo vencido. Fije sus ojos en Cristo y siga adelante. Como dijo Santiago, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué cosa? Someteos pues a Dios. ¿Tenemos un pasado difícil? Por supuesto. ¿Nos sentimos pecadores? Por supuesto. ¿Hay ansiedad? Claro que sí. Escuché a Dwight Nelson, pastor de la iglesia de la PNC en la Universidad de Andrews. Él citó un libro que contiene una historia, un relato que él mencionó, no sabía si era cierto, pero sí ilustraba el punto de lo que Dios quiere hacer o hace con tus pecados. Él cuenta allí que una dama católica estaba teniendo visiones con Jesús. Ella veía a Jesús y hablaba con Jesús, según el relato. El sacerdote, preocupado, porque ya se estaba hablando en la comunidad, preocupado, decidió visitar a esta dama. Y él le preguntó: hermana, ¿es cierto que usted está teniendo visiones con Jesús? Y ella le dijo: sí, sí es cierto. Entonces el incrédulo le dijo a ella: hermana, la próxima vez que usted vea a Jesús, pregúntele a él que le diga a usted los últimos pecados que yo le confesé esa vez que yo me confesé delante de él o en el altar. Que le diga a usted los pecados que yo confesé. Y ella quedó sorprendida. Ustedes notan, en la mentalidad católica eso es sagrado. Y ella le volvió a preguntar: usted me está diciendo a mí que le pregunte a Jesús, que me diga a mí sus pecados que usted confesó. Y él le dijo: así es, hermana. Pasó un tiempo y la mujer volvió a llamar al sacerdote: venga, que tuvo una visión con Jesús. Y el sacerdote vino y se sentó y le preguntó a la dama: hermana, usted le hizo la pregunta a Jesús, la pregunta que yo le pedí que le hiciera a Jesús.
Y ella le dijo, sí, sacerdote. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces ella tomó las manos del sacerdote y le dijo, estas son las palabras exactas de Jesús. Yo no recuerdo. I don't remember. ¿Entienden? Cuando venimos a Jesús, Él nos cubre con su sangre. Y ese pasado queda en el pasado. Y Él nos recuerda más ese pasado. Lo que vale es el presente. Un presente con Jesús. Un caminar con Jesús. Una vida victoriosa que concluye en la Nueva Jerusalén, donde ya no habrá más pecado. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. Por la gracia de Dios, tú has llegado aquí hoy. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un llamado para ti. Y Él desea que eches mano, que te aferres de esa salvación. Hoy es el día, no mañana. Hoy es el día de tu salvación. Hoy Cristo está en el santuario, eliminando el pecado. Ya Él hizo la provisión para destruir el pecado. Ahora Él desea liberarte a ti del poder del pecado para que en ese día, cuando Él regrese, tú puedas también estar allí en la eternidad con ese Dios maravilloso. ¿Está bien? ¿Deseas echar mano de la salvación, abrazar la salvación? Que Dios nos bendiga, ¿no? Oremos, amado Dios, estamos agradecidos a ti, porque si bien es cierto, la humanidad completa cayó en la desgracia del pecado, pero en la cruz del Calvario hay solución del pecado, liberación. Y el pecado ya ha sido vencido. Y ahora tú nos llamas a venir y recibir la salvación. Bendices a cada persona aquí presente, que al salir de aquí podamos salir con la convicción de tu salvación. Guíanos, ayúdanos. Y queremos concluir también, Señor, suplicando una vez más por el pueblo de Ucrania, rogándote tu bendición, tu protección, tu cuidado. No sabemos cuál será el resultado final, pero sea el que tú tienes en tu divina voluntad. Cuida a tu pueblo allí, a tus hijos, niños, inocentes. Los ponemos en tus manos de amor y guíanos por el resto de este día.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.